buscar en la palabra del Señor el libro de Génesis, capítulo número 6. And let us seek for the word of God in Genesis chapter number 6. Oiga bien esto, Génesis capítulo número 6. Genesis chapter number 6. Génesis capítulo 6, y cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Genesis chapter number 6. And when you have it, please say a strong amen. Amén. Vamos a estar puestos de pies, amén. Let us be on our feet Ahí para nosotros reverenciar la palabra del so Señor. that we can reverence the word of God. Alabado sea Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 6, versículo número 1. Genesis chapter 6, verse number 1. Y si usted lo tiene, diga un fuerte amén para nosotros. And if así you dar have it, please inicio. say a strong amen. Amén. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Señor. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. the Son of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives any they chose. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterwards the Son of God came into the daughters of man, and they bore children to them. These were the mighty men who were old, the men of renown. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart were only evil continually. Amén y amén. Amen and amen. Acompáñeme a dar gracias a Dios Help me to give thanks to the Lord por esta su bendita palabra. for his blessed word. Amantísimo Dios, Beloved Father, Padre celestial, Celestial Father, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, in the powerful name of your beloved Son te Jesus, damos gracias, Dios, we thank you, God, por tu poderosa palabra. for your powerful word. Gracias, Dios, Thank you, God, porque sabemos because we know que ella no retorna vacía, that it does not return back void, sino que hará el efecto but that it will do the effect por la cual and for which tú la has enviado. you have sent it. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, oramos. we pray. Amén Amen. y amén. And amen. Amén. Puede tomar asiento, You amados. may be seated. Quiero que tomemos un momento I would like for us to take a moment para reflexionar to reflect en estos versículos que nosotros acabamos de leer. on these verses that we just finished reading. Sabemos que es un relato muy conocido We know that is a very known relate, y vemos cuando Dios vio gracia en Noé and we see when God saw grace in Noah en medio de una generación in the midst of a generation que estaba dada a la maldad, that was given unto evilness, de la violencia, of violence, la inmoralidad. immorality, Vemos como este hombre and we see how this man llamado Noé called Noah halla gracia finds grace delante de los ojos de Dios. unto the eyes of God. Cuando nosotros leemos estos versículos, And when we read these verses, nuestra mente automáticamente our mind automatically comienza a pensar en los juicios begins to think of the judgments que Dios trajo a la tierra a través del diluvio. that God brought unto the earth with the Flood. Amén. Al ver la maldad and to del see ser the humano. wickedness of the human being. Alabado sea el nombre del Señor.
Ahora hay una pregunta que debemos hacernos Now there's a question that we should ask ourselves. y es, ¿qué es exactamente lo que ofendió a Dios? What was it exactly that offended God? ¿Qué hizo que Dios se sintiera de esta manera hacia la humanidad? What made God feel this way unto humanity? Para esto quisiera utilizar un tema en esta mañana And for this, I would like to utilize a theme this morning para que así nosotros lo tomemos, so that this way we are able to take it, reflexionemos reflect on it, y hagamos algunas comparaciones. and we can make some comparisons. El tema es el siguiente: The theme is the following. ¿cuándo se ofende Dios? When does God get offended? Oiga esto, ¿cuándo se ofende Dios? When does God get offended? Cuando leemos nuevamente el versículo número 5, When we read once again verse number 5, Génesis capítulo 6, versículo 5, Genesis 6, verse number 5, leámoslo nuevamente. let us read it once again. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Dice el versículo, amados, The verse says, beloved, que la maldad de los hombres that the wickedness of the man aquí en la tierra, here on earth, que Dios pudo ver la maldad de los hombres. that God was able to see the wickedness in the man. Pero también hay un detalle importante aquí, But there's a very important detail here, muy profundo. very profound. Y es aquí cuando dice la palabra And it is here when the word says que Dios vio todos los designios de los pensamientos del corazón. that God saw all the wickedness and the intention of the thoughts of their heart, Que se inclinaban al mal that was inclined to evil continuamente. continually. ¿Qué significa esto para nosotros en estos días? What does this mean to us on these days? Que los pensamientos iban de continuo al mal. That the wickedness continued to evil. Les voy a explicar esto. I'm going to explain something. Nosotros, como creyentes, We as believers, desarrollamos la habilidad we develop the ability de cumplir con muchos de los mandatos de Dios. to fulfill many of the laws of God. Desarrollamos la habilidad de no quebrantar esos mandatos. We develop the ability to not break those laws. En otras palabras, In other words, hay cosas there are things que usted y yo, that you and I, por reverencia a Dios, for reverence unto God, no nos atrevemos a hacer. we don't dare to do. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of Hay, God. hay pensamientos que nosotros no los entretenemos There are thoughts that we do not entertain porque reconocemos because we recognize que eso sería quebrantar un mandato de Dios. that would be breaking a commandment of the Lord. En otras palabras, In other words, yo no robo, I don't steal, no mato, I don't kill, no hago esto, no hago aquello. I don't do this, I don't do that. Pero estas mismas personas But these same people que vamos a la iglesia constantemente, that we come to church constantly, que no mata, que no roba that does not steal, does not kill, y que no hace muchas cosas por no quebrantar la ley de Dios, and that they don't do many things to not break the law of God. constantemente pecamos We constantly sin en nuestros corazones. in our hearts. Lo voy a repetir para que usted lo entienda. I'm going to repeat it so you can understand it. Constantemente pecamos en nuestros corazones. We constantly sin in our hearts. ¿De qué manera? In which way? Pensando de una manera negativa en contra de nuestro prójimo. Thinking of a negative way against our brother. Pensando en una manera no apropiada en contra de nuestro prójimo. Not thinking in an appropriate way against our brother. O hablando de una manera negativa en contra de nuestro prójimo. Or speaking about in a negative way against our brother. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál es nuestro problema entonces? So then this is where the question is asked. What is our problem then? El problema que nosotros tenemos The problem that we have is, como creyentes as believers, es que alcanzamos niveles espirituales altos. is that we reach high levels of spirituality. No es ese el problema en sí, That is not the problem, sino que juzgamos a los demás but that we judge others conforme a nuestro
nuestra capacidad espiritual. according to our spiritual capacity. ¿Alguien me está Is entendiendo? somebody understanding me? Juzgamos a los demás We judge others conforme according a nuestra capacidad, to our a los capacity, niveles que nosotros hemos alcanzado. to the levels that we have reached. Fíjese algo, nunca los juzgamos And notice something, we never judge them conforme a los niveles que no hemos alcanzado. according to the levels that we have not reached. En otras palabras, In other words, cuando juzgo a los demás, when I judge los others, juzgo de acuerdo al nivel más alto que yo he alcanzado. I judge them according to the highest level that I have achieved. Mientras Meanwhile, mis hermanos o mi my hermano my brothers se or my encuentra a este brother nivel espiritual, is found in this spiritual level, yo lo comparo con mi nivel espiritual que I es más alto, compare them to my spiritual level. y lo juzgo conforme a eso. And I judge them according to that. En otras palabras, In other words, lo juzgo conforme a mi percepción personal. I judge them according to my personal perspective. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Ahora, cuando nosotros leemos en Mateo, Now, when we read in Matthew, Jesús hablando en la parábola del sembrador, Jesus speaking about the sower, dice que el sembrador salió a sembrar. Usted conoce la parábola. it says that the sower went out to sow. Dice que una parte cayó junto al camino, It says that one part fell along the way, otra parte cayó en pedregales, others fell in, amongst rocks, y otra cayó entre espinos. and other in spines. Y otra parte, dice la palabra, And another part says the word que cayó en buena tierra. that fell in good land. Y solamente la parte que cayó en buena tierra And only the part that fell in good land, es la parte it is the part que dio fruto. that gave fruits. Pero fíjese algo lo que dice el versículo número 13, capítulo 13, versículo 8 de Mateo. But notice what Matthew 13, verse number 8 says. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. Note algo, Notice something. no todas dieron fruto al mismo nivel. Not all gave fruit at the same level. Unas dieron al 30, unas al Some gave at 70, 30, at 60. sino que ahí nos damos cuenta So here we notice que hay diferentes niveles that there are different levels y diferentes capacidades. and different capabilities. Imagínese usted entonces uno que está dando fruto al 100 por uno, Imagine yourself, someone giving some at 100-fold, comparándose con uno que está dando al 30 por uno. comparing itself to someone that is giving 30. Es aquí entonces It is here then una manifestación a manifestation de lo que se conoce como egocentrismo. of something that is called egocentric. Egocentrismo. Egocentric. Oiga bien esto. Listen well. Entonces el problema que existe en muchos de nosotros So the problem that exists in many of us es is que desarrollamos y llegamos a niveles tan y tan altos that we reach high levels en ciertas áreas, in certain areas y comenzamos a compararnos con los demás and we begin to compare ourselves with the rest y a pensar de una manera negativa en nuestros corazones and to believe in a negative way in our hearts. y vemos a los demás como si fueran menos que nosotros. And we see others as if they are less than us. Y nos pasamos la vida And we live our lives de esa manera, in this way, ofendiendo el uno al otro, offending one another, guardando resentimiento el uno al otro. holding bitterness one against another. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve en ese tiempo? So then what does God see in this time? Dios ve el egocentrismo del ser humano God sees the egocentric of the human being y ve cuán horrenda and see how horrible es la conducta del ser humano. it is the conduct of the human being. Dice la palabra que a Dios le pesó It says that it was heavy on God haber creado al hombre. to create man. Ahora, ¿qué más vio Dios? And now what else did God see? Dios vio que el corazón del hombre, God saw that the heart of los man, pensamientos del corazón del hombre, the thoughts of the man, eran de continuo a la mala inclinación, it was continually unto the bad inclination, al Yetzirah,
to the Yetzer Hara. O sea, que los pensamientos de su corazón That the thoughts of their hearts, eran continuamente inclinados hacia la mala inclinación. they were continually inclined to the bad inclination. La realidad de nosotros es The reality of us is que nosotros como seres humanos that we as human beings, cometemos errores. we make mistakes. A veces lo hacemos por ignorancia, Sometimes we do it by ignorance. a veces lo hacemos a propósito, Sometimes we do it on purpose. a veces lo hacemos bajo presión, Sometimes we do it under pressure. a veces lo hacemos bajo estrés, Sometimes under stress. a veces cometemos los errores por negligencia propia Sometimes we do the mistakes by negligence. y muchas veces And many times cometemos los errores we make mistakes porque reconociendo aún que estamos mal, even though recognizing that we are wrong, lo cometemos como quiera, we still commit it. Reconociendo que hay un efecto negativo que eso va a procrear para nosotros. Knowing that there is a negative effect that will go back to us. Lo grande de esto es The big thing about this is que en muchas ocasiones that in many occasions nosotros somos la víctima. we are the victims. Nosotros somos We are. el que está herido. We are the one that is hurt. Nosotros somos We are the el ones que le toca perdonar al otro, that is supposed to forgive the other, al ofensor. to the one that is offending. ¿Alguien está entendiendo Is esto? somebody understanding? Aún en medio de las iglesias Even though in the midst of the churches, donde la presencia de Dios se manifiesta where the presence of God is y manifest, se pasea en medio de los creyentes, and it goes between the believers, en medio de nosotros, in the midst of us, muchas veces many times, hay hermanos there are brothers que no se tratan el uno con el otro. that don't treat one another. Oiga eso. Listen to this. Lo más peligroso de esto es The dangerous thing about this cuando nosotros, is that when we, no el hermano o la hermana, not the brother or cuando sister, yo when I desarrollo sentimientos negativos en contra de mis hermanos, when I develop bad feelings against my brother, en contra de mis amigos, de mis familiares, against my family members, my friends, no solamente por los errores que not ellos only, cometen en mi contra, not only because of the mistakes that they make against me, sino en muchas ocasiones but because in many occasions, por la envidia que está escondida en nuestros corazones. because of the envy that is hidden in our hearts. Esa envidia escondida en nuestros And this corazones envy that is hidden in our hearts, es lo que nos causa mal interpretar it is what causes us to have bad interpretation de los actos o of las the cosas acts or the que los things demás hacen. that the others do. Por lo tanto, lo interpretamos And therefore we interpret it como que es algo personal. as if it is something personal. Oiga bien esto, Listen well. personal, Something personal. como si es algo en contra de usted. As if it's something against you. Oiga eso, Listen well. no es necesariamente It is not necessarily que algo haya sido hecho en contra de mí, that something was done against me, sino la interpretación que le doy en mi corazón. but the interpretation that I give to my heart. Entonces ahí está el peligro So then this is where the danger de is. desarrollar los malos sentimientos To develop bad feelings en contra de los demás. against others. ¿Por qué? Why? Por una interpretación personal. For a personal interpretation. Oiga eso. Listen well. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? So what are we able to understand from this? En muchas ocasiones In many occasions, hemos escuchado we have listened. decir, We have listened others say eso no tiene perdón, that has no forgiveness. eso no se puede perdonar, That cannot be forgiven. no merece mi perdón. She doesn't deserve my Pero hay algo forgiveness. que tenemos que recordar. But there's something that we have to understand. Cuando nosotros leemos en el Salmo 121, versículo 5, oiga, When we esto, read Psalms 121, verse number 5, oiga lo que dice este verso. listen to what this verse says. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. Oiga, qué lindo suena este versículo. How beautiful this verse sounds. Qué poderosa esta palabra, How amados. powerful is this word? Cuando nosotros a veces leemos este salmo, este verso, When at times we read this verse, decimos qué maravilloso.
we say, how marvelous. Dios es mi sombra y mi mano derecha. God is my shade and my right hand. Qué poderoso salmo. How powerful of a psalm. Pero cuando entendemos lo que esto significa, But when we understand what this means, recuerde esto. remember this. La sombra The shade persigue al cuerpo que la proyecta. follows the body who projects it. Esto quiere decir And this means que Dios actúa con nosotros that God acts according with us, de acuerdo como nosotros actuamos con los demás. according to how we act with others. ¿Alguien me está siguiendo? Is somebody following me? Por eso usted ve que Jesús mismo, And this is why we see when Jesus himself, cuando utiliza la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro tradicionalmente, when he utilizes the modern prayer that we know, as él enseña, he teaches, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. forgive us as we forgive others. ¿Está entendiendo? Are you Entonces, understanding? esa sombra So this shade que nosotros leemos en este salmo that we read in this psalm simplemente hace como si fuera una mímica de nuestros hechos, de nuestros actos. it simply acts as a mimic of our own acts. Si usted lo lleva un poquito más profundo espiritualmente hablando, If you take it a little bit deeper spiritually speaking, Dios hace con nosotros como nosotros hacemos con los demás. God does with us as we do with others. Alabados el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y en muchas ocasiones pedimos al Señor que And nos in- perdone, And in many occasions we ask the Lord to forgive us, sabiendo nosotros que realmente no merecemos ese perdón. knowing ourselves that we truly don't deserve that forgiveness. Ahora la pregunta que hay para nosotros en esta mañana, Now the question that there is for us this morning, ¿estamos nosotros dispuestos a perdonar a los demás are we willing to forgive others sabiendo knowing que no se lo merecen? that they don't deserve it? Dios lo hace Santo con de Dios. nosotros. God does it with us. Dios lo Right. hace con nosotros. God does it with us. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La realidad de esto es The reality of this is que somos muy buenos that we are too good, cumpliendo muchos mandatos de Dios. fulfilling many commandments of God. No hay nada malo con eso. And there's nothing bad with that. El problema está que muchos de nosotros desarrollamos la capacidad de esconder sentimientos delante de los hombres. The problem that we have is that we hide what Feelings feelings that we have against y others pensamientos and thoughts dentro de nosotros. inside of us. Logramos esconderlo delante de los hombres, We hide it against men, pero no delante de Dios. but not unto God. No delante de Dios. Not unto God. Hay una gran diferencia There's a great difference en cuanto cuando nosotros nos ofendemos when we get offended o en comparación en cuanto a cuando Dios se ofende. or in comparison as to when God gets offended. O sea, las razones por las cuales nosotros nos ofendemos, Or the reasons why we get offended, la mayoría de las veces the majority of the time, no están ni cerca they're not even close de las razones por las cuales Dios se ofende. to the reasons why God gets offended. En los tiempos de Noé, In the times of Noah, Dios vio que toda la carne que él había creado, God saw that all the flesh that he had created, oiga, que todos se habían corrompido, that everything had been corrupted. que se habían dado a la inmoralidad, They had given themselves to a immorality, la maldad, to the wickedness, y hacer maldad se convirtió en ese entonces algo normal. and to do evilness converted into something normal. En esa generación eso se convirtió en algo normal. And in that generation, that converted us to something normal. Entonces esto ofendió a Dios. So then this offended God. Pero Dios no se ofendió de que lo habían insultado. God didn't get offended because he was insulted. Dios no se ofendió porque habían pisoteado su autoridad. God didn't get offended because they had stepped over his authority. ¿Usted sabe por qué Dios se ofendió? Do you know why God got offended? Porque le causamos daño, Because we caused him hurt. no a él, Not to him, sino a lo que él más amaba, but to what he loved the most. su propia creación. His only creation. A esa criatura To that creation que él había creado that he had created a su imagen to his image. y semejanza. Oiga eso, To his image. oiga eso.
Lo que le duele a Dios What hurts God is cuando nosotros nos herimos el uno al otro. when we hurt one another, Cuando nos hacemos daños a nosotros mismos. when we hurt each other. Usted se ha preguntado tal vez en ocasiones, Have you asked yourselves in occasions, ¿qué es lo que nos duele de las acciones de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, familiares, amigos? what is it that hurts us about our brother, family members, or friends? ¿Qué es lo que realmente nos ofende de lo que ellos hacen? What is it that truly offends us as to what they do? ¿Se ha preguntado eso usted? Have you asked yourself that question? La realidad de esto es The reality of this is que hay una gran diferencia that there is a great difference entre lo que nos ofende a nosotros of what offends us y lo que ofende a Dios. and what offends God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Lo que ofende a Dios What offends God es cuando nosotros nos hacemos daños is when we hurt each other a nosotros mismos. to ourselves, when we hurt ourselves. Reflexionen esto un instante. Reflect on this for an El instant. pecado de Adán, algo sencillo. The sin of Adam, something simple. Oiga bien esto. Adán, Génesis capítulo número 2, Genesis chapter number 2, versículo 17. Usted conoce la historia. verse number 17. Adán se castigó a sí mismo. Adam punished himself. Se hizo daño a sí mismo. He hurt himself. Oiga bien esto. Listen well. Adán se hizo daño a sí mismo. Adam hurt himself. Nosotros no podemos culpar a Adán, a Dios, We cannot blame God por el hecho de Adán, because of Adam's act. por Adán castigarse a sí mismo. Vamos a leer el versículo para que usted lo Let us entienda. read the verse. Sabemos, conocemos el relato completo, pero We leamos know el versículo 17. The whole relate. Let us just read verse 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat you shall surely die. Oiga bien esto. Listen well. El versículo dice, The verse says, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. for in the day that you eat of it you will surely die. Esto significa And this means que en el paquete that in the package de cometer ese acto, to commit this act, la consecuencia ya estaba incluida. the consequence was already included. Dios no es que lo está castigando, It is not that God is punishing him, sino que Dios le advirtió con anticipación. but God had warned him with anticipation. Y desde este punto de vista, Adán se está castigando a sí mismo. And from this point of view, Adam is punishing himself Porque Dios le dijo, el día que comieres, ciertamente morirás. because God told him, the day that you eat of it, you shall surely die. O sea, cuando comas, So when you eat, hay una consecuencia. there's a consequence. Ya estaba incluido con anticipación. It was already included with Ya Adán anticipation. estaba advertido con anticipación. Adam was already warned with anticipation. Como el ejemplo que he utilizado antes. It's the same as the example that I've utilized before. Si le digo a mi hijo Adrián, If I tell my son Adrian, no subas ahí, do not go up there, porque cuando te caigas, because when you fall, te vas a golpear, you're going to hurt te yourself. vas a herir. You're going to hurt yourself. Cuando él cometa ese acto, When he commits this act, nadie puede decir no one is able to say que yo soy malo, that I'm bad porque ya yo le advertí. because I already warned Sino que him. cuando él comete el acto, But when he commits the act, él mismo se hace el daño. he himself hurts himself. Yo no le hice daño, I didn't hurt him. él se lo hizo él mismo. He did it himself. Él quebrantó He lo que broke. yo le había dicho. He broke what I had O told sea, him. ya la consecuencia estaba incluida en el acto. So the consequence was already included in the act. Estaba ya incluida, ¿entendió eso? Did you understand O sea, that? nadie puede decir, pero el pastor es malo porque se cayó y el niño se hirió. Nobody's able to say, oh, the pastor is bad because No, the no, no. child fell and he De, hurt de himself. ninguna manera. Él se hizo daño a sí mismo. He hurt himself. Se hizo daño a sí mismo, He hurt himself cometiendo el acto. committing the act. Entonces, de la misma manera, So in the same way, podemos aplicar esa misma perspectiva We are al caso de Adán. to apply the same perspective to Adam's Adán se case. hizo daño a sí mismo. Adam hurt himself. Dios le advirtió God warned him, y luego del acto and then after the le act, recordó he reminded him que ya
la consecuencia estaba incluida. that the consequence was already included. ¿Alguien me está siguiendo? Somebody following me. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea, lo que le duele a Dios, So what hurts God is, lo que ofende a Dios, what offends him is, es cuando nosotros, su creación, His nos creation, hacemos daños we hurt ourselves. nosotros mismos. Ourselves. ¿Sabe haciendo qué? You know, doing what? Quebrantando, Breaking, violentando violating los principios que Él nos dejó. the principles that he has left us. O sea, Dios se ofende So God gets offended de las cosas terribles que vienen a nosotros, of the bad things that come unto us, que nosotros atraemos a nosotros mismos that we attract to ourselves a través de nuestras acciones, through our actions, a través de los pensamientos de nuestro corazón. through the thoughts of our hearts. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, entonces podemos comprender, then we are able to oiga, understand cuán grande es el amor de Dios hacia la humanidad. how great is God's love for humanity. Que a veces nosotros hacemos cosas en contra de Dios And sometimes we do things against God, y Él tiene misericordia con nosotros. and He has mercy upon us. Pero cuando nosotros nos hacemos daños por desobediencia But when we hurt ourselves for being disobedient a Él, to Him, entonces eso ofende a Dios. then that offends God. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros tomamos un momento When we take a moment y pensamos, and we think, cuando nuestro hijo, cuando nuestra hija well, our son or our daughter, hacen cosas que en nuestra propia opinión they do things that in our own opinion, están erradas they're wrong, y nos ofenden esas cosas. and these things offend us. Si lo que a usted le ofende If what offends you es que le pasaron por encima de su autoridad, is that they went over your authority, que le avergonzaron, that they made you feel que no le shameful, tomaron en cuenta, that they didn't take you into account, que le ofendieron, that they offended you, tu hijo o tu hija, tu amigo, tu familiar, tu your hermano, son, daughter, friend, or family member se dará cuenta will notice que ese sentimiento that feeling, proviene de tu propio interés, it comes from your own de tu interest, propio ego o tus propios valores. of your own ego or O values. sea que está egocéntrico. So it is egocentric. ¿Entiende? Que ese sentimiento se ha desarrollado That this por feeling has nuestro developed egocentrismo. because of our egocentric. Por lo tanto, en ese caso, And therefore, in this case, nuestra actitud no es apropiada. our attitude is not appropriate. Aunque tengamos una justificación o una razón válida ante nuestros ojos, Even if we have a valid justification unto our eyes, es un acto it is an act de egocentrismo. of egocentric. O sea, es una actitud que no sana, It is a feeling that does not heal. que no sana la relación. It does not heal the Oiga, que relationship. no restaura, sino que hace más daño. That it doesn't restore, it does more damage. Ahora, cuando lo que a nosotros nos duele Now, to what hurts us o nos ofende or offends us son las consecuencias are the de consequences los hechos, of the acts, de los actos de pecado of the acts of sin en contra de Dios. against God, Y nosotros enseñamos a los demás a and we entender teach esto. others to understand this. El resultado de nuestras acciones The result of our actions, es una restauración, it is a restoration. es una sanidad. It is a healing. Entonces, Then ahí mostramos we show un amor genuino hacia el prójimo. a genuine love for our neighbor. Y que no estamos interesados en complacer nuestro propio ego And that we're not interested in pleasing our own o ego, nuestro propio orgullo personal. our own personal Pride, right? pride. Amén. Es ahí entonces It is here then donde comenzamos a manifestar when we begin to manifest la semejanza a nuestro creador. The likeness as our creator, right? Es ahí entonces, amados, and this is when, donde beloved, entonces nosotros comenzamos a manifestar when we begin to manifest un amor genuino hacia nuestro prójimo. a genuine love
towards our neighbor. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Quiere decir, amados, And this means, beloved, que este es un mensaje para que nosotros that this is a message so that we reflexionemos de manera individual, are able to reflect individually, de manera personal, personally, y veamos qué es lo que nos ofende a nosotros. and what is that offends us? ¿Qué es lo que a nosotros nos ofende? What is it that offends us? ¿Estará relacionado con nuestro propio ego Is it related to our own ego, o relacionado con nuestra propia perspectiva de manera personal? or is it related to our own perspective, Personally, right? personal perspective? Amén. Es un mensaje para que nosotros reflexionemos, amados. It is a message so that we are able to Es un reflect. mensaje que nos va a ayudar It is a message that will a help us nosotros primeramente ser sanos so that first of all we can be healed y ayudar a los demás and help others a sanarse también, to be healed as well, a restaurar relaciones to restore relationships en nuestra familia, in our families, con nuestros hermanos, with our brothers, con nuestros amigos, with our friends, las personas que trabajan con the nosotros. people that work with us. Porque nosotros creamos como si fueran paredes Because we create walls en contra de aquellos against those que de alguna manera u otra nos that han in- hecho daño. one way or another have hurt us. Pero eso es conforme a nuestra perspectiva, But this is according to our perspective, conforme a lo que nosotros creemos personalmente. according to what we personally think. ¿Cuánta tolerancia tiene Dios con nosotros? How many tolerance does God have with us? ¿Cuánta tolerancia tiene Dios para con cada uno de nosotros? How many tolerance does God have with each and every one of us? Ahora, ¿cuánto se asemeja al nivel de tolerancia en nosotros Now, how does it reflect the level of tolerance in us hacia nuestros seres queridos, to our beloved nuestros ones, hermanos, our brothers, nuestros hijos, our children, nuestros familiares, our family members, etcétera, etcétera? etc., etc.? ¿Cuánta tolerancia tenemos nosotros? How many tolerance do we have? ¿Cuánto se asemeja a nuestro Creador? What is the likeliness to our Creator? O sea, el problema que tenemos So the problem that we have es que estamos enfocados is that we are focused solamente en nosotros. only on us, ¿Ya bien eso? Solamente en nosotros. only on us. Y la maldad And the evilness precisamente viene del egocentrismo. precisely comes from egocentric. Cuando usted comienza a ver todas las cosas que están ocurriendo When you begin to see everything that's a going nivel on mundial, on a worldly level, las guerras, the wars, discusiones, discussions, enemistades, enemies, etcétera, etcétera, etc., etcétera, etc., todo proviene everything comes del egocentrismo. from egocentric. Todo proviene Everything comes, y nosotros pensamos and we believe que el mundo that the world debe girar a nuestro alrededor. should revolve around us, Que solamente nuestra perspectiva, only on our perspective, solamente nuestro sentimiento, only on our feelings, nuestra capacidad of our capacity. es la única válida. It's the only one that is valid. Esto es lo que ofende a Dios. This is what offends God, Porque esto nos hace daño el uno al otro. because this hurts one another. ¿Alguien entendió eso aquí? Somebody understand that? Oiga, qué difícil How difficult it es nosotros poder entender esto. is for us to be able to understand this. Y mucho más ponerlo en práctica. And more than less, put it into practice. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Lo dejo con esa corta reflexión, amados, I'm leaving you with this short reflection para que comencemos a vernos so that we are able to see inside of us, más a nosotros mismos. to see ourselves more and more, Para que nosotros comencemos a vernos so that we can see ourselves, nosotros mismos. Para nosotros ponernos en la perspectiva de los demás. so that we can put it into others' perspective. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto lo dejo, amado, puede And estar with- puesto de pies. You may rise on your feet, Pero creo que es un mensaje para que cada uno de nosotros but I believe this is a message so that each and every one of us reflexionemos can reflect
en cuanto a nosotros mismos. as to ourselves. ¿Qué daño le estamos haciendo a nuestro prójimo How are we hurting our neighbor? por nuestra concentración en Because of nosotros our mismos? concentration on ourselves. En otras palabras, el In other egocentrismo. words, our egocentrism. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto entonces, amados, And with this, beloved, vamos a hacer una oración colectiva. let's do a collective Ahí prayer. mismo donde usted se encuentra Right there where you're y allá standing. en sus hogares donde nos están mirando, And there in your homes where you are watching donde us. nos están viendo en cualquier parte del mundo. Wherever you're watching us from. Vamos a orar Let us pray para que nosotros reflexionemos so that we can reflect y entendamos and understand qué es lo que ofende a Dios what is it that offends God cuando nos hacemos daño when we hurt a nosotros ourselves, mismos, when we hurt ourselves, pecando en contra de Él, sinning against Him, y cuando nosotros pecamos en contra de nuestro prójimo, and when we sin against our neighbor, aún en nuestros corazones even in our hearts y en nuestros pensamientos. and in our thoughts. Así que cierre sus ojos, So close your eyes. oremos al Señor Let us pray to the Lord y demos gracias and let us thank por su palabra. God for His word. Pidamos a Dios And let us ask God que sea Él that it be Him obrando en nuestros corazones. working in our hearts. Alabado sea Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Beloved Father and en Celestial el nombre Father, poderoso de tu Hijo amado Jesús, in the powerful name of your Son Jesus Christ, gracias Dios te damos we thank you, God, por esta poderosa palabra de for esta this mañana, powerful word this por esta morning, gran reflexión, for this Dios, great reflection, el God, cual tú has traído, Dios, in which you have brought a cada uno de nosotros. to each and every one of us. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Father, in the Jesús, name of your beloved Son ayúdanos, Jesus, Dios, help us, God, a reflexionar to reflect en esta palabra, Dios. on this word. Ayúdanos, Dios, Help us, a God, nosotros ponerla en práctica, Dios. for us to be able to put it into En practice. el nombre poderoso de Cristo. In the powerful name of Christ, Gracias, Dios, we thank you, por God, cada uno de los hermanos aquí for presentes. each and every one here present. Pedimos, Dios del And we cielo, ask you, God of heaven, sea tú obrando that it be you en working cada uno de los corazones. in each and every one of the Que hearts, seas tú libertando, that it be Dios. you delivering, Que seas tú sanando, that it be Dios. you healing, Que seas tú restaurando that it be you y restoring levantando al caído. and lifting up those who have En fallen. el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Te damos Christ, gracias, Dios del we cielo. thank you, God of heaven. En este día, Dios, On this day, God, Padre, pedimos también, Father, we ask you as well, oh Dios del cielo, que seas tú that it be you trayendo sanidad bringing healing en medio de su pueblo, Dios in the Padre. midst of your people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Gracias te damos, Dios. thank you, God. En esta hora, Dios del cielo, In this hour, God of heaven, pedimos, Dios, we ask you que seas tú obrando, Dios. that it be you working, Que seas tú bendiciendo that it be you y blessing guardando a cada uno de nosotros. and keeping each and every one of us. Que sea tu rostro resplandeciendo That en it cada be uno de nosotros. your face shining upon all of us. Padre, que tú tengas misericordia That you have mercy de cada uno de of nosotros. each and every one of us. Que tú alces sobre nosotros tu rostro That you lift your countenance upon us, y que ponga en nosotros paz. and that you may put in us peace. Padre, gracias te damos, Dios. Father, we thank you Oh, por tu inmenso amor y for misericordia. your immense love and mercy. Pedimos, Dios, We ask you, por God, esos hermanos que no pudieron llegar hoy, for those brothers who were not able to get here, pidiendo que tu misericordia los alcance, Dios, asking that your mercy may reach them donde quiera que ellos estén. wherever they are. Padre, tú conoces específicamente Father, specifically, you know cada una de las situaciones. each and every one of the Pedimos que situations. tu amor lo alcance, We Padre, ask that your love may reach them donde quiera que se encuentre. wherever they are. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Nos vamos a Jesus, despedir en esta hora we're going to be leaving in this hour de este servicio of this y service de este lugar, and of this place, pero nunca but never de tu presencia, of your presence. porque tu presencia Because your es presence nuestra sombra. is our En el nombre shadow. poderoso de Cristo, In the powerful name of Christ, oramos en este día we pray on this y la day. iglesia que espera a Cristo And the church dice: who awaits